Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con lo que es el capítulo uno. ¿Sí se escucha bien? Excelente. Ok. Entonces vamos a empezar con el capítulo uno, que va a ser la estructura y lo que es la función de lo que son los pulmones. El tema va a estar presentado por Magdalena Lilibet Hernández Báez y su servidora Cetri Chavarría Arriaga. Le hace la siguiente, por favor. Vamos a comenzar primero con lo que es una breve revisión en lo que va a ser la estructura y la función de lo que es el pulmón. Entonces, en este vamos a dividirlo en diferentes secciones, que primero vamos a ver lo que es la interfase hematogaseosa y cómo se va a dar lo que es el intercambio gaseoso. Después, pues cómo se lleva este cambio. Y al final vamos a ver dos puntos importantes, que va a ser cómo los alvéolos conservan lo que es su estabilidad y cómo es que el pulmón se va a mantener limpio en un ambiente contaminado. Entonces, como introducción, vamos a tener que el pulmón pues está diseñado, como lo mencioné, para el intercambio gaseoso, y pues su principal función es permitir que el oxígeno se desplace desde el aire hacia la sangre venosa y que el dióxido de carbono lo haga en un sentido opuesto. Pero también el pulmón va a desarrollar algunas otras funciones, como lo que es metabolizar algunos componentes, filtrar materiales no deseados a la circulación y también va a actuar como un reservorio de sangre. Pero pues vamos a tener que su función principal o cordial es el intercambio gaseoso. ¿Le das por favor a la siguiente? Entonces vamos a tener primero una pequeña introducción a lo que es la interfaz hematogaseosa. Vamos a tener que el oxígeno y el dióxido de carbono se van a movilizar entre el aire y por la sangre, por lo que es una difusión simple. Es decir, que pues desde un área con alta presión parcial se va a desplazar hacia otra área con baja presión parcial. En esta se va a aplicar lo que es la ley de difusión de Fincke, que pues esta ley más que nada nos va a establecer que la cantidad de gas que se mueve a través de una lámina de tejido, esta va a ser directamente proporcional a lo que es su superficie. Y A también va ver, a ser... déjame hacerte una pregunta. ¿Es Fink o es FIC? Es... Fincke, ¿no? Creo que es Fincke. Es Fink, Fic, sí, es Fic. Sí, quítale la N, sí, doctor, una disculpa. porque Fink es el dueño Ujú. del restaurante que está ahí en donde está el señor Kimono. ¿Cómo se llama? Muy rico. Ah, ahorita me acuerdo. Paciente mío, no me acuerdo. Ese es Fink, es un apellido de aquí de la región. Pero la ley de Fick es lo que tú dices ahí. Fick, quítale la N nada más. Sale, dígale. Ok, doctor, perdón, una disculpa. Se disculpe, corríjase, nada más. Sí, ahorita André, lo pues, cambio. sígale. Entonces, bueno, eso va a ser proporcional también a lo que es su espesor. Entonces, también vamos a tener lo que es la barrera hematogaseosa, que pues esta va a ser extremadamente delgada y va a tener una superficie de 50 a 100 metros cuadrados, de manera que esta pues va a ser muy bien adaptada a la función de lo que es el intercambio gaseoso. Y pues, una pregunta que se plantea es cómo es posible que se tenga esa superficie tan grande, tan prodigiosa para esta difusión, teniendo pues un espacio muy limitado en lo que es la cavidad torácica. Pues esto, es gracias a que, o se logra más bien, por el envolvimiento de pequeños sacos aéreos, que a estos les vamos a denominar alvéolos. Y pues en el pulmón vamos a tener millones de estas unidades. Le das a la siguiente, por favor. Y a la siguiente. Después vamos a tener lo que son las vías aéreas y lo que es el flujo aéreo. Que pues las vías aéreas se consisten en una serie de tubos ramificados
que estos se van a volver más estrechos, más cortos y más voluminosos a medida que penetran pues más profundamente en lo que es el pulmón. Y vamos a tener que la tráquea pues se va a dividir en dos bronquios principales, en lo que es el derecho y lo que es el izquierdo. Y este a su vez pues se va a ir dividiendo consecutivamente hasta llegar a lo que son los bronquios terminales. Que estos van a ser La casa del panini. Ah. Vale la pena, está rico. Síguele, doctora, perdóname. No se preocupe, doctor. Qué bueno que se acordó. Sí, si no me voy a estar despertando en la madrugada acordándome. Sígale. Muy bien. Bueno, estos van a representar lo que son las vías aéreas de menor calibre, a excepción o haciendo un lado a lo que son los alvéolos. Y pues todos estos bronquios constituyen a lo que son las vías aéreas de conducción. Y pues su principal función va a ser el conducir el aire inspirado hacia lo que son las regiones del intercambio gaseoso de lo que es el pulmón. Le das a la siguiente, por favor. Entonces vamos a tener que pues también los bronquios terminales se van a dividir. Estos se van a dividir también en lo que son los respiratorios y en ocasiones estos pueden presentar lo que son los alvéolos y estos van a ser porque nacen en lo que son sus paredes. Y pues por último vamos a tener los conductos alveolares, que estos van a estar completamente revestidos de lo que son los alvéolos. Y pues en esta región alveolar el pulmón es donde va a efectuar lo que es el intercambio gaseoso y pues se le va a conocer como lo que es la zona respiratoria. Bien, Y déjame pues, interrumpirte, pero ahora sí, de forma seria. ¿Cuál sería la intención, el objetivo de estar revisando estos aspectos de la fisiología cuando se supone que ya llevaron fisiología, ya llevaron anatomía y ya llevaron histología? Si nosotros no logramos entender cómo es que está hecha la estructura y la estructura, cómo está hecha para poder llevar a cabo su desempeño, su función, detalle a detalle de todo, en el caso que estamos analizando, el aparato respiratorio, pues no nos va a quedar muy claro en qué momento se puede descomponer esto y cómo pudiera manifestarse de acuerdo al sitio donde está descompuesto, donde está asentada la enfermedad. Ya acabas de poner un punto muy en claro. Las vías aéreas, o sea, la superficie de intercambio, pues es donde se lleva a cabo el intercambio de gases. Obtengo oxígeno del medio ambiente y lo paso a la sangre y extraigo el CO2 de esa misma sangre a ese mismo nivel para poderlo eliminar. Y cómo la estructura que permite hacer eso, pues son las unidades alveolares que se empiezan a presentar después del bronquiolo terminal. No están presentes en la nariz, por ejemplo, en la tráquea, en los bronquios principales. Y no porque no estén presentes, no tengan expresión o manifestaciones o desarrollo de enfermedades. Pero sí, de acuerdo a la estructura de la parte enferma, es que pueden darse las manifestaciones clínicas. Pongo un ejemplo. Ustedes ya llevaron patología y en patología debieron de haber visto lo que es enfisema pulmonar. Si no lo vieron, repásenlo. Digo, si lo vieron, repásenlo, y si no lo vieron, estudienlo. El enfisema pulmonar se define como agrandamiento anormal de la vía aérea más allá del bronquiolo terminal, con ruptura de paredes alveolares y sin fibrosis evidente. Directamente está impactando en la ley de Fick. ¿Por qué? Porque al haber ruptura de paredes alveolares está disminuyendo la superficie de intercambio. Al disminuir la superficie de intercambio quiere decir que va a haber una reducción significativa de la superficie que se encarga de aportar el oxígeno al interior de la sangre y de eliminar dióxido de carbono. ¿Cómo se manifestaría en la clínica el paciente? ¿Qué sintomatología tendría de tener esto?
Y ahí es donde lo enlazamos con la propedéutica. ¿Qué manifestación tendría un paciente con este tipo de afectación? Dificultad para respirar. Sí, señor, disnea. En el idioma del doctor se llama disnea, porque tú lo señalas como dificultad para respirar y lo señalas bien, estoy de acuerdo. Pero esa dificultad para respirar puede ser porque se te atoró algo en la tráquea. Y no tendría nada que ver que tuvieras enfisema. Esa dificultad para respirar puede ser porque tengas algo de reflujo y de repente se te va o se te regresa el alimento y te causa una dificultad para respirar. No tendría nada que ver con lo del enfisema. En un momento dado tú puedes tener un neumotórax y tendrías una súbita dificultad para respirar, o una embolia pulmonar y tendrías una súbita dificultad para respirar. Pero la connotación fisiopatológica en todas estas entidades es distinta para producir el mismo síntoma. Entonces, esta es la relevancia de que veamos este texto, que es un texto que seguramente ya, si ya lo ojearon, están asustados, porque trae muchas fórmulas. Están asustados porque trae muchos números y muchas cifras. No me interesa que se aprendan las fórmulas, me interesa que se aceptan, que aprendan el concepto, que entiendan el concepto. No les voy a preguntar fórmulas, pero el concepto sí, el concepto es bien importante. Y cuando estamos llevando fisiología, prácticamente venimos de la preparatoria y no le entendemos absolutamente a nada. Si es que en algún momento alcanzaron a ver algo de fisiología respiratoria cuando llevaron fisiología. No sé si tengan prácticas de fisiología, no sé si las tuvieron, pero al final de cuentas creo que es la parte para subsanar todas de alguna manera, la falta de principios o reafirmarlos en este momento donde ya tienen un marco de referencia teórico por lo que han estudiado a lo largo de lo que llevan, para poder entender y comprender de lo que estamos hablando. Entonces, en gran medida, esta es la razón por la que vamos a revisar estos 8 capítulos primeros del texto que les sugerí, que es el West. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, luego, ¿sale? Sígale, chiquilla. Sí, doctor, gracias. Bueno, bueno, nada más faltaba mencionar que lo que es la distancia desde lo que es el bronquio terminal al alveolo más distal es algo muy pequeño, es cuestión de milímetros, pero lo que es la zona respiratoria, pues va a constituir a lo que es la mayor parte del pulmón y pues su volumen en reposo va a ser alrededor de 2,5 a 3 litros. ¿Le hace la siguiente, por favor? Muy bien. ¿Sí me escucho? Sí. De acuerdo. Y si habla más fuerte, le escuchamos mejor. Es que estoy enferma y es lo más que puedo hacer. Uy, no. Sí. Haga lo posible, pero sin esforzarse tanto, para Sí, que se recupere pronto. muy bien. Bueno, continuando con la estructura y función, específicamente durante la inspiración, el volumen de la cavidad torácica va a aumentar y esto va a hacer que el aire pueda entrar a los pulmones, a la vez de que este aumento de volumen se da por la concentración del diafragma cuando desciende y también por la acción de los músculos intercostales, y estos elevan las costillas y así hace que aumente el área transversal del tórax. Y bueno, en el aire inspirado se dirige hacia los bronquiolos terminales y estos se desplazan en masa. Y más allá de ese punto, el área transversal total de las vías respiratorias es amplia porque hay muchas ramas y esto hace que la velocidad de avance del aire disminuye. Y aquí podemos ver una imagen, bueno, un esquema del aumento que se da en el área transversal total de las vías respiratorias, específicamente en la zona respiratoria. Por eso es que la velocidad de avance del aire durante la inspiración disminuye en la zona de los bronquiolos respiratorios y la difusión de los gases pasa a ser el principal modo de ventilación. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Muy bien. Bueno, pasando a lo que es los vasos y el flujo sanguíneo,
Los vasos sanguíneos pulmonares, estos constituyen una serie de tubos que se ramifican desde la arteria pulmonar hasta los capilares y en su regreso hacia las venas capilares. Al inicio, las arterias, las venas y los bronquios viajan juntos, pero cuando van hacia la periferia pulmonar, las venas se van a alejar para pasar entre los lobulillos y así las arterias y los bronquios viajan juntos hacia los centros de los mismos. Y esto se le conoce como el haz broncovascular. Y bueno, aquí podemos ver una imagen. Esta es de una rana específica. Más adelante tengo una del cuerpo humano. Aquí se aprecia los capilares que constituyen un retículo denso de las paredes alveolares. Y como podrán ver, se observa una pequeña arteria hacia la izquierda y una vena hacia la derecha. Y los segmentos capilares individuales son cortos y esto hace que la sangre por eso forme una lámina casi continua. Además de que, un momento. Y bueno, el diámetro de un segmento capilar es de unos 7 micrómetros a 10 y este tamaño es grande para que así pueda pasar un hematí. Y las longitudes de los segmentos son cortas y esto hace que ese denso retículo pueda formar una lámina continua, que ya fue una parte de que fue lo que mencioné. Y esto va a permitir que se dé de forma eficaz el intercambio de gases, que es de las funciones más importantes, si no es que la más importante. Y bueno, también como podrán ver, las paredes alveolares casi nunca se enfrentan. ¿Le puedes dar a la siguiente imagen? Y bueno, esta es otra imagen. Esta es de un perro y es un corte transversal y aquí se ven... Espero que no sea el que está ladrando porque pobrecito se está quejando. No, espero que tampoco. Y bueno, en esta imagen se aprecian los hematís que están en los capilares y la exposición de sangre al aire alveolar. Y como podemos ver, aquí se interpone solo una delgada membrana alveocapilar. Y bueno, aunque no se aprecia tan fácil porque es muy delgada. Y bueno, la membrana alveocapilar, como les mencioné, es demasiado delgada. Entonces, esto puede ocasionar que los capilares se lesionen con facilidad. Y un ejemplo de ello es cuando se aumenta la presión entre los capilares hasta niveles elevados o al inflar los pulmones a grandes volúmenes. Esto puede aumentar el estrés sobre la pared de los capilares y puede producir cambios en su estructura. Entonces, puede suceder de que se filtra plasma desde los capilares y también pueden filtrarse de matiz hacia los espacios alveolares. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, esa es una imagen de la estructura de un bronquiolo y ahí de forma pequeña se aprecia un vaso arterial hacia la izquierda. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, esta es otra. Aquí también se aprecian los cortes capilares, pero de los septos alveolares. Y estas sí ya son de humanos. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, en cuanto a los vasos sanguíneos, eh, la arteria pulmonar esta va a recibir todo el gasto cardíaco desde el corazón derecho, pero la resistencia del circuito pulmonar es muy pequeña. Y bueno, ya mencioné lo del diámetro de los capilares, que es de 7 a 10 micrómetros, y en cuanto al grosor de las paredes capilares, es menor a 0.3 micrómetros. Y bueno, los hematís pasan a 0.75 segundos en el retículo capilar y durante ese tiempo es probable que atraviese unos alvéolos entre 2 o 3. Además de que la anatomía que hay para el intercambio de gases genera que ese corto tiempo sea suficiente para para poder completar el equilibrio del oxígeno y el dióxido de carbono que se da entre el aire alveolar y la sangre capilar. Y bueno, retomando un poco lo de los pulmones tienen una irrigación sanguínea adicional y esta es la circulación bronquial.
que aporta sangre a las vías respiratorias de conducción hasta los bronquiolos terminales. Y la mayoría de esa sangre se aleja de los pulmones a través de las venas pulmonares, mientras que un volumen bajo drena al lado izquierdo del corazón y entra en la circulación sistémica. El flujo que se da de la circulación bronquial es solamente una pequeña fracción del que es de la circulación pulmonar. Y bueno, los pulmones estos pueden funcionar bastante bien sin él, como por ejemplo cuando hay algún trasplante pulmonar. Y en cuanto a la membrana alveolocapilar, bueno, igual ya había mencionado, este es muy pequeña, de entre 0,2 a 0,3 micrómetros, y al ser muy pequeña, como les había mencionado, es ideal para el intercambio de gases, además de que tiene una amplia Yo superficie. creo que el término correcto no es que sea pequeña, es delgada. Muy bien, entonces, que es delgada. Así Y es. bueno, se pueden encontrar en su superficie hasta 500 millones de alvéolos. Y al ser tan delgada, los grandes aumentos de la presión capilar pueden lesionar esta membrana. Y bueno, ahora pasando a la siguiente diapositiva, vamos a comprender algunas situaciones especiales que el pulmón debe de superar. La primera de ellas es la estabilidad de los alvéolos. Y esto se da porque a causa de la tensión superficial del líquido que tapiza los alvéolos, aparecen fuerzas que son relativamente grandes y estas tienden a colapsar a los alvéolos. Y parte de las células que revisten los alvéolos secretan una sustancia que se llama el surfactante. Esta disminuye de una forma considerable la tensión superficial de la capa que tapiza los alvéolos e incrementa la estabilidad de estos. Es decir, el surfactante mantiene la estabilidad de los alvéolos y cuando se llega a presentar un colapso de las pequeñas vías respiratorias, siempre puede haber una complicación y un ejemplo de esas enfermedades podría ser el neumotórax. Y bueno, le das a la siguiente. Otras situaciones es la eliminación de partículas inhaladas. En estas, bueno, los pulmones presentan la mayor superficie del organismo frente a un entorno muy hostil. Entonces las partículas grandes se filtran en la nariz y las partículas de menor tamaño se depositan en las vías respiratorias de conducción y estas se eliminan mediante una especie de escalera mucociliar y esta se desplaza y barre los restos hacia el epiglotis, en donde son deglutidos o bien expectorados. En el caso de el moco, que es secretado por las células mucosas y también por las células caliciformes de las paredes bronquiales, este es impulsado por los cilios que se encuentran, porque se mueven estos de forma rítmica en condiciones normales, pero pueden quedar paralizados cuando se inhala algún tóxico. Y bueno, los alvéolos carecen de cilios, es importante aclarar eso. Y las partículas que allí se depositan son englobadas por los macrófagos. Y el material extraño el material extraño que se elimina desde los pulmones a través de los linfáticos o el torrente sanguíneo, también hay material, perdón, que se elimina desde los pulmones a través del sistema linfático o bien del torrente sanguíneo. También pueden haber células inmunitarias como los neutrófilos y estos participan en la defensa contra el material extraño. Y pasando a la eliminación de material a partir de la sangre, bueno, la red ramificada de los vasos pequeños de muy pequeño calibre, esta va a atrapar trozos pequeños de material infectado o coágulos sanguíneos que se forman en la circulación venosa o bien que entran en ella. Y esto va a impedir que ese material pase al lado izquierdo o sistémico de la circulación, en donde podría irse a otros órganos o bien causar algunas enfermedades como un accidente cerebrovascular, un infarto agudo de miocardio o bien la formación de líquido infectado que se conocen como abscesos. Y sería todo del primer tema.
Doctor, ¿seguimos con el siguiente equipo? Espérame un segundito, doctora, permíteme un segundito. Es que me ocupé, permíteme. Sí, doctor, no se apure. A ver. El siguiente equipo que va a hablar de difusión, De ventilación. de ventilación. Adelante. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto del tema que acabamos de revisar de estructura y función? No, doctor, todo bien. Nadie. Bueno, No, doctor. venga. ¿Cuántos son ustedes, 24. Muy bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a continuar mi compañera Alejandra Bundis y yo, Ángel David Cueto Aguilar, con el tema de ventilación pulmonar. Bueno, primero me gustaría definir un poquito de manera muy concreta lo que serían las funciones solamente del proceso de ventilación. Puesto que la ventilación va a permitirnos el flujo de entrada y salida de aire entre lo que sería la atmósfera y los alveolos. La difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alveolos y la sangre. Asimismo ocurre el proceso de transporte de oxígeno y dióxido de la sangre y los líquidos corporales hacia las células, los tejidos y desde ahí. En el proceso de la mecánica la mecánica de la ventilación pulmonar hay dos subprocesos, se podría decir, que se conocen como inspiración, que de manera muy concreta es cuando el diafragma se contrae y tira hacia debajo de la superficie de los pulmones para permitir el ingreso de aire hacia los mismos. Y la expiración, que se acompaña de la relajación del diafragma, el retroceso elástico de los pulmones, la pared torácica y estructuras abdominales pues se van a comprimir para poder permitir la expulsión de dicho aire. Esto puede ser por dos mecanismos, que el primero que ya les acabo de mencionar, y el otro por la elevación y el descenso de las costillas para aumentar el diámetro del tórax. Y para la realización de estos movimientos tenemos algunos que serían conocidos como los músculos de la respiración. Tenemos dos grupos que vendrían siendo los músculos de la inspiración y los músculos de la aspiración, respectivamente. Tenemos el esternocleidomastoideo, que junto con los escalenos van a elevar el esternón, la clavícula y la primera y segunda costilla, puesto que los escalenos, si nos acordamos, el anterior y medio se van a insertar en el borde externo de la primera costilla y el posterior en el borde externo de la segunda costilla. Estos se consideran, en cierta forma, como músculos accesorios de la respiración. Nuestro principal es el diafragma, que al descender incrementa el tamaño de la cavidad torácica. También tenemos los intercostales externos. La imagen no viene, pero también se incluye lo que sería el serrato anterior, que va a ayudarnos a horizontalizar las costillas. Y en la expiración existen dos movimientos expiratorios. El primero es realizado por los músculos transversos, el oblicuo interno y externo, fraccionando hacia adentro de la pared de manera ventral, elevando la presión abdominal. Y el segundo movimiento sería los músculos rectos y oblicuos que van a tirar del arco costal inferior hacia abajo y hacia adentro. Bueno, tenemos lo que serían los volúmenes y capacidades, tenemos que diferenciar uno de cada uno, porque, pues bueno, los volúmenes van a darnos, en cierta forma, como quien dice, las capacidades, pero no es lo mismo.
no es propiamente lo mismo. Tenemos lo que sería el volumen corriente, que es el volumen de aire que se inspira o expira en cada respiración normal. Esta va a ser aproximadamente de 500 mililitros en un hombre adulto medio. Después tenemos lo que sería el volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen adicional que podemos inspirar desde un volumen corriente, que es una respiración normal, como ya lo habíamos visto, con una cierta fuerza, y este va a corresponder aproximadamente a 3.000 mililitros. Después tenemos lo que sería el volumen de reserva expiratoria, que es el volumen adicional máximo que nosotros al hacer una expiración forzada va a quedar, como quien dice, sobrando. Es aquel que corresponde a aproximadamente 1.100 mililitros. Después tenemos el volumen residual, que es Esto es parte de lo que les comentaba de las cifras, de las cantidades. Esto de los diferentes volúmenes y capacidades, te voy a poner un ejemplo. Es tan variable como, dime cuánto le cabe a una botella de Ciel. 1 litro, 500 mililitros. Porque hay diferentes volúmenes, hay diferentes tamaños, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y entonces, si ya tuvieron la oportunidad ustedes de conocerse antes de la pandemia, recuérdense, y hay gente con tórax de diferentes tamaños. Las niñas habitualmente tienen un tórax más pequeñito. Los peladotes, así como yo, pues tenemos un tórax muchísimo más voluminoso. Entonces, aprenderte una cifra para fines de esto no tendría ningún sentido, puesto que a lo mejor no aplica, lo más probable. Aplica más o menos para poder establecer algunos parámetros cuando pones a un paciente en asistencia mecánica ventilatoria, de decir, bueno, le voy a dar un volumen corriente de ¿cuánto? De entre 5 y 7 mililitros por kilo de peso ideal. Eso ya es diferente. Entonces, aquí lo que interesa es que aprendamos y reconozcamos que hay 4 volúmenes que constituyen todo el ciclo inspiratorio y expiratorio, y que de estos volúmenes se van construyendo las diferentes capacidades, que también son 4, y que representan o se construyen a través de diferentes maniobras que son parte de la capacidad vital. Capacidad vital significa que es la capacidad para mantener la vida. Por ejemplo, tienes fiebre, aumenta tu frecuencia respiratoria, tu frecuencia cardíaca y metes un mayor volumen de aire. Bueno, estás a capacidad vital. ¿Sí me explico por dónde va el asunto? Y la relevancia de esto. Sí, claro. Entonces, estos volúmenes y estas capacidades se van a ver impactados, se van a ver afectados, se van a ver comprometidos, dependiendo de la patología que tenga el paciente. Enfisema, fibrosis, neumonía, tumor. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas patologías va a ocupar un volumen, un espacio. Te pongo el ejemplo otra vez de las botellas de Ciel. Ponle hielos. ¿Cuánto le cabe de líquido? Menos. Pues menos. Pues exactamente igual. Imagínate que el hielo es una neumonía. Imagínate que el hielo es un tumor. Imagínate que el hielo es una zona donde no llega sangre, es una embolia pulmonar. Va a tener un impacto en el volumen, en las capacidades, pero sobre todo en la función. ¿Ok? Ok. Sígale, amigo. Y bueno, como ya nos mencionaba el doctor, los volúmenes van a componer lo que serían las capacidades. Dentro de las 4 capacidades que ya nos menciona el doctor, tenemos la capacidad inspiratoria, que es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Y pues esta cantidad va a representar la cantidad de aire que una persona puede inspirar, comenzando en el nivel expiratorio normal y distendiendo los pulmones hasta su capacidad máxima. Después tenemos la capacidad residual funcional, que esta es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Esta es la capacidad
la cantidad de aire que va a quedar en los pulmones al final de una aspiración normal. Y como ya nos comentaba el doctor, tenemos lo que es la capacidad vital, que es igual al volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Esta capacidad es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde los pulmones, después de llenar sus pulmones hasta su máxima dimensión y después expirando la máxima cantidad. Es bueno, muy claro. Y la capacidad pulmonar total es el volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible, y concretamente pues es la capacidad vital más el volumen residual. Bueno, buenas tardes. ¿Sí me escucho ahí bien, doctor y compañeros? Sí, Ale. Se oye perfecto. Ah, ok. Bueno, entonces ya voy a continuar yo y yo les voy a hablar de lo que es el espacio muerto anatómico. Bueno, aquí es importante mencionar primero que parte del aire que se respira no llega a las zonas donde se va a producir el intercambio gaseoso y simplemente va a llenar lo que es la nariz, la faringe y la tráquea. Y a estas vías se les conoce como vías aéreas de conducción. Y bueno, pues este espacio muerto anatómico se trata del volumen de estas vías. Su valor normal suele ser alrededor de 150 mililitros y aumenta con lo que son las inspiraciones forzadas a causa de la tracción que se ejerce sobre los bronquios por el parénquima pulmonar que los va a estar rodeando. Este pues también depende tanto del tamaño como de la postura del sujeto y pues se puede medir mediante lo que es el método de Fowler. ¿Le das a la siguiente? Bueno, vamos a ver un poco de este método. Bueno, en este el sujeto va a respirar a través de lo que es una caja valvulada y un tubo de muestreo de un analizador rápido de nitrógeno. Y pues va a estar tomando muestras de gas de manera continua desde los labios. Aquí, bueno, primero el paciente debe de realizar una única inspiración de oxígeno al 100%, y esto va a hacer que el espacio muerto se llene completamente de un oxígeno puro. Y después parte de este oxígeno se va a mezclar con lo que es el aire alveolar. Después de esto, la persona va a comenzar a expirar a través de un medidor de nitrógeno que va a hacer lo que es el registro. Aquí la primera porción de aire expirado va a provenir directamente de lo que es el espacio muerto, por lo tanto la primera fase del registro va a ser solamente lo que es pues oxígeno puro. Y aquí cuando el aire alveolar comience a llegar a lo que es el medidor de nitrógeno, la concentración pues de nitrógeno va a aumentar, porque pues el aire alveolar que contiene grandes cantidades de nitrógeno va a comenzar a mezclarse con lo que es el aire del espacio muerto. Y pues al final se puede observar una concentración de gas casi uniforme que va a representar lo que es el aire alveolar puro. Esta fase se va a denominar meseta alveolar. En lo que son los sujetos sanos pues suele ser plana pero no tan plana, y en pacientes con alguna enfermedad pulmonar pues se eleva de una manera abrupta. ¿Le das a la siguiente? Bueno, aquí venía una pequeña ecuación para su cuantificación, que la vamos a ver así rápido. Aquí donde lo que son las siglas de BM va a ser lo que es el aire del espacio muerto y B es el volumen total del aire expirado. Entonces, pues si consideramos que en la gráfica del lado izquierdo el área gris sea de 30 centímetros cuadrados, el área rosa va a ser aproximadamente de 70 centímetros cuadrados, y consideremos que el volumen del aire expirado total sea de 500 mililitros. Entonces, si sustituimos estos valores con la ecuación que tenemos aquí del lado derecho, pues el espacio muerto sería de 30 sobre 30 más 70 por 500, dando un total de 150 mililitros, que vimos que es aproximadamente su volumen normal. ¿Le das a la siguiente? Bueno, tenemos también lo que es el espacio muerto fisiológico. Y bueno, el método anterior va a medir lo que es el volumen de todo el espacio del aparato respiratorio sin tomar en cuenta zonas donde se lleve el intercambio gaseoso. Aquí pues algunas veces algunos alvéolos no son funcionales o son funcionales de manera parcial, por lo tanto pues de un punto de vista funcional se debe de considerar estos dentro del espacio muerto. Y pues cuando esto sucede se denomina el espacio muerto fisiológico. Aquí pues en una persona sana, tanto el espacio muerto anatómico como el fisiológico son casi iguales, ya que todos los alvéolos deberían de ser funcionales. Pero pues en una persona con una patología, el espacio muerto fisiológico puede ser hasta 10 veces mayor que lo que es el volumen del espacio muerto anatómico.
Y para este se utiliza lo que es el método de Bohr. Este pues se utiliza para calcular la relación entre el espacio muerto fisiológico y el volumen corriente total. Esto nos va a señalar lo que es el grado de ventilación desperdiciada. ¿Le das a la siguiente? Ok. Bueno, aquí tenemos la ecuación también de lo que es el método de Bohr. Aquí pues si suponiendo que BD es el volumen fisiológico del espacio muerto, BT es el volumen corriente y luego PaCO es la concentración alveolar y PeCO es la concentración expirada mixta, suponiendo en una situación tomando en cuenta el volumen anterior que nos dio de 150 mililitros y DBD suponiendo que sea 150 mililitros y luego BT suponiendo que sean 500 mililitros, dándole un valor de PaCO de 40 milímetros de mercurio y a P dándole un valor de 28 milímetros de mercurio, ahí sí lo hacemos todos juntos, pues nos podría decir que la relación sería de 0.3, que pues está dentro del rango normal, porque su rango va de 0.2 a 0.35 durante la respiración en reposo. ¿Le das a la Chicos, siguiente? bueno, ¿Qué pasó, doctor? Sí, doctor. vamos a dejarlo aquí y Sí. reiniciamos esto el jueves. Sí, doctor. Ok, doctor. Pónganse a leer, pónganse a estudiar. El libro es muy buen libro. Parece sencillito, parece complicado, pero no. Acuérdense lo que les digo, conceptos, idea. De otra manera no vamos a terminar de entender cómo jalamos, cómo funcionamos. ¿Ok? Sí, doctor. Necesito sentirlos más participativos. ¿Ok? Sí, doctor.